Me encuentro con Alan Capetillo, ¿cómo estás? Mi estimado Andrés, un gusto poderte saludar. Agradecido de la invitación además. Pasamos del tema del Frente de la Familia, del tema de los libros de texto. ¿Estás involucrado? Sí, claro, soy el abogado que lleva el tema. Pasamos del tema del aborto que se acaba de despenalizar a nivel nacional. Es un tema relevante para el Frente Nacional por la Familia, en general para las personas que creemos en la vida, que somos providas y que naturalmente estamos viendo cómo a nivel nacional pues viene esta imposición ideológica por parte de la Corte que pues francamente la consideramos una arbitrariedad. Los libros, vamos a arrancar de los libros. Arrancamos con los libros. Los libros en Aguascalientes se detuvieron. Se detuvieron por una orden del juez quinto federal a través de un amparo que promovieron diversas organizaciones de la sociedad civil coordinadas por el Frente Nacional por la Familia. Tampoco me voy a asumir méritos que no me corresponden. Básicamente lo que hicimos fue replicar el litigio que la Unión Nacional de Padres de Familia estableció en México. Sí, se requería que ese litigio fuera replicado en Aguascalientes para que las autoridades de Aguascalientes estuvieran, vinculadas judicialmente y pudiera detenerse la entrega de estos materiales que, como es sabido, como se ha discutido públicamente, pues tienen muchos problemas, ¿no? Desde tendencias ideológicas, errores científicos, un procedimiento de edición que no respetó las normas y las leyes que rigen la materia, para poder proteger pues, básicamente la educación de los menores. ¿Cómo viste la reacción del gobierno del estado de Aguascalientes? Pues yo creo que en general fue muy empática, particularmente la gobernadora. Creo que asumió su posición, una posición muy responsable en mi opinión. Yo lo tengo que saludar como vocero del Frente, naturalmente. Creo que además de esa apertura a ser empática con lo que se estaba demandando, creo que también era importante que las asociaciones hiciéramos nuestro trabajo, que era también promover esos amparos, porque si no, pues obviamente para las autoridades administrativas pues iba a haber un problema, hasta judicial, ¿no? En el tema de, pues si no hay un respaldo jurídico para detener estos materiales, pues sí hubiéramos puesto a las autoridades administrativas en una situación que a lo mejor no era propicia para tener un buen diálogo con ellas, ¿no? Nos hubiéramos puesto entre la espada y la pared en una lógica de o detienes los libros o te metes en un problema penal, ¿no? Entonces, lo bueno es que finalmente pudimos lograr a través de este amparo que todos los involucrados pudiéramos mantener nuestras posiciones, y en ese sentido pues yo no tengo más que agradecer a la gobernadora y en general también a la directora de Instituto de Educación pues una posición de respeto para lo que demandábamos, de apertura y en cierto sentido de una responsabilidad para con la educación de los menores. ¿Crees que en Aguascalientes somos conservadores? Yo creo que en Aguascalientes hay una cultura que se valora por parte de quienes vivimos aquí, que puede ser conservador y no tiene nada de malo ser conservador. ¿Por qué crees que la palabra conservador tiene una connotación negativa? Porque me parece que la izquierda la ha satanizado, la ha prostituido, la ha distorsionado para hacerla algo así como que sinónimo de una especie de fanático cuasi religioso regularmente, irracional, ¿no? Pero el conservadurismo, cuando lo estudias, no es eso. El conservadurismo simplemente es una mentalidad que dice, oye, pues mucho de lo que tenemos es valioso y es importante preservarlo porque funciona y porque hemos tardado literalmente hasta siglos en construirlo, ¿no? La cultura en la que nos desarrollamos como seres humanos, los valores, las prácticas, los rituales en los que participamos en nuestra sociedad, somos animales culturales, ¿no? Pues finalmente no los hemos construido de ayer a hoy, ¿sí? Han sido procesos de siglos, la construcción de la civilización en la cual nos desenvolvemos, y muchas de estas pautas de comportamiento pues las hemos construido muchas veces hasta de forma... Hay un libro maravilloso de Friedrich Hayek que él te habla de que el ser humano ha llegado a ser todo lo que es sin haberse dado cuenta de cómo ha sucedido. Es decir, muchas de las circunstancias o de las referencias e instituciones que son más necesarias para que podamos vivir se han creado sin que nosotros nos hayamos dado cuenta de cómo fue que se crearon, ¿me explico? Entonces hay que ser prudentes. Creo que el valor central del conservadurismo es la prudencia, no el inmovilismo, no es
no es una mentalidad que se aferre a no admitir ningún cambio, pero sí que cualquier transformación tiene que ser sólidamente reflexionada antes de poder ser admitida, y que no todo lo que se presente como nuevo, solo por ser nuevo, tiene que ser bueno, ¿no? ¿Será que el hecho de los buenos valores o el ser quizás conservador respecto a la educación de los niños nos genera un poco de rechazo hacia ese tipo de nuevas lecturas que se quieren imponer? Pues probablemente, y probablemente por buenas razones. No veo un buen argumento para sexualizar el contenido de la educación de los menores con referencias de esa naturaleza, ¿no? O sea, me parece que en nuestro entendimiento de la naturaleza humana que compartimos quienes nos decimos o a quienes nos dicen conservadores, pues entendemos que la etapa de la niñez es una etapa de inocencia, es una etapa de juegos, es una etapa donde poco a poco se va a ir dando un desarrollo cognitivo de los menores, pero que de forma natural ellos y las familias, quienes tienen la principal responsabilidad de esto, pues desarrollarán el conocimiento de su naturaleza y eventualmente de la sexualidad, pero sin que a través de estas pedagogías muy discutibles se intenten inducir una serie de concepciones o conceptos, porque pues obviamente estás hablando de meterte a la cabeza de menores de edad para inculcarles conceptos que no son apropiados para su sano desarrollo a esa edad, y que además tampoco son apropiados para que sea el gobierno el que los quiera imponer. Son todos los libros de la llamada Nueva Escuela Mexicana, y no solo es el tema de la sexualidad, es el tema de la identidad, el tema de la ideología de género, es el tema del enfoque marxista. O sea, cuando tú piensas en todo lo que viene en esos libros, pues tú te das cuenta que no es un tema de educación científica, sino es un tema de la inducción en una serie de narrativas valorativas, en una serie de ideas que pues muy probablemente sean muy distorsionantes para la inocencia de los menores, sí, para el sano desarrollo y la tutela que sus padres tienen derecho a llevar, ¿no? Y respecto al tema del aborto, ¿cómo estamos en Aguascalientes en ese tema, ya que hay un tema nacional que acaba de salir esta semana? Pues es una tragedia porque la Corte nos está imponiendo a todo el país este tema que pues muchos no estamos de acuerdo, porque consideramos, uno, que la vida es valiosa, y dos, que la libertad y la responsabilidad tienen consecuencias, ¿sí? O sea, vaya, hay que siempre poner la puntualización aquí, que lo que la Corte, por ejemplo, está haciendo en este caso no es legitimar, por ejemplo, el caso del aborto en el caso de la violación o del peligro para la vida de las madres, que en general eso la ley siempre lo ha permitido, ¿me explico? Acá lo que la Corte está haciendo es llevar el aborto, la figura del aborto, a equipararla prácticamente como un método anticonceptivo post facto. Pero si una mujer normalmente fuera víctima de una violación y eso le produce un embarazo, legalmente no estaba permitido. No, sí estaba permitido. De hecho, el propio Código Penal, ¿sí?, que es lo que se está derogando ahorita, textualmente establecía el supuesto de que no se constituía un delito si una mujer que fuera víctima de una violación recurriera al aborto. Eso ¿Pero estaba, en cualquier clínica? Eso obviamente tendría que pasar por una denuncia y tendría que pasar por un ministerio público para que se autorizara el hecho, ¿sí? Porque estamos hablando de sacrificar la vida de un ser humano, también hay que ver eso, ¿sí? Pero si una mujer, ¿no crees que tenga derecho en cualquier momento a elegir lo que hace con su cuerpo? A ver, yo creo que ese derecho existe con su cuerpo, y en esta narrativa particular yo creo que es antes y no después. Y eso va tanto para la mujer como para el hombre. Porque uno de los grandes problemas que tiene este tema del aborto es, si tú me dices la maternidad es optativa, la paternidad también. Porque partimos del mismo acto, el hecho sexual, ¿sí? Y en ese acto hay una responsabilidad recíproca de ambos. Pero una cosa es responsabilidad y otra es lo que genera un embarazo. El hombre no queda embarazado. No, el hombre no queda embarazado, pero puede quedar vinculado durante 18 años de su vida a la manutención de un menor. Sí, bueno, es una responsabilidad. Es una responsabilidad, como responsabilidad es también la maternidad derivada del mismo acto. Sí, pero la mujer es la que tiene el hijo. No, sí, eso no lo carga en su panza. Y eso no lo podemos alterar. Es una condición biológica de la naturaleza humana. Es la diferencia entre el hombre y la mujer. Es parte de la diferencia entre el hombre y la mujer. Sí, y no estoy diciendo tampoco que no entienda la gravedad del proceso psicológico al que se enfrenta. Lo que te estoy diciendo es que aquí hay un conjunto de valores: vida, libertad,
responsabilidad que se tienen que hacer valer. Y ahora, este cambio, ¿qué genera? Mira, este cambio a partir de esta imposición de la Corte, que aparte la propia Corte dice, pues ¿sabes qué? Este derecho no está en la Constitución. Pero yo me lo invento a partir de interpretar otros derechos desde la ideología de género, desde la perspectiva de género. Yo digo, si hay libertad reproductiva, que sí hay libertad reproductiva en la Constitución dice, el Estado no te puede decir cuántos hijos tienes que tener. Y claro que lo dice, porque eso se puso en la Constitución cuando en China te estaban imponiendo la política del hijo único, ¿estás de acuerdo? El Estado mexicano dijo, tú puedes tener todos los hijos que quieras, es un derecho fundamental. Sí. Y tienes derecho a la salud, y tienes derecho a la autonomía personal, y a la libertad reproductiva, y a la igualdad ante la ley. Todos esos derechos los tienes en la Constitución. Okay. El derecho que no está en la Constitución es el derecho al aborto. Sí, en la Constitución tú puedes revisar los 136 artículos y no vas a encontrar el aborto en ninguna parte. Lo que la Corte hace con esta sentencia es tomar estos derechos que te acabo de mencionar, libertad reproductiva, autonomía personal, igualdad ante la ley, salud, y decir, del conjunto de ellos, con perspectiva de género, y ahí entra donde el discurso ideológico, yo me invento otro derecho, un derecho que no está en la Constitución, que es el derecho al aborto, el derecho de la mujer a decidir como lo quieras expresar. ¿Me explico? Y yo digo que la Constitución lo dice, aunque no lo diga, ¿sí? Y lo impongo para todo el país. Perdóname, yo tengo derecho a diferir, porque, por ejemplo, ¿tenemos autonomía? Claro que tenemos autonomía, pero se ejerce antes y no después del acto sexual. ¿Tenemos libertad para tener el número de hijos que queramos tener? Claro que tenemos libertad para tener el número de hijos que queramos tener, pero eso no significa matar a los que ya tenemos, ¿sí? ¿Tenemos derecho a la salud? Por supuesto, pero el embarazo no es una enfermedad. Cada estado, como por ejemplo Aguascalientes, no era legal en Aguascalientes, no aplica esa independencia autónoma. Ese es el tema, que la Corte está pasando por encima de la autonomía de los estados, ¿sí? Para imponer un criterio ideológico. Vaya, en materia jurídica, el sistema jurídico funciona así. Todo lo que no esté expresamente establecido en la Constitución lo pueden legislar los estados. El tema del aborto nunca ha estado legislado en la propia Constitución, por la sencilla razón de que en el momento que la Constitución se redactó, el tema del aborto no era un tema. ¿Estás de acuerdo? En 1917 el tema del aborto no era un tema público, ¿sí? Porque nadie pensaba que íbamos a discutir el tema de la vida del nonato, o el tema de la legitimidad de la vida del nonato. Es una discusión que te gusta 40 años, 50 años, desde los 70 probablemente, desde la revolución sexual, la aparición de la píldora, el feminismo de segunda ola particularmente, ¿sí? Que fue quien empezó a problematizar esto, ¿no? Admite discusión, ¿sí? Y yo creo que tiene que haber una deliberación democrática, pero lo que no puede pasar es que 11 personas, desde su autoridad como ministros de la Suprema Corte, nos impongan algo que textualmente la Constitución nos dice. ¿Por qué crees que lo hicieron? Porque yo creo que hay una presión muy fuerte por parte de un sector, que es los grupos feministas o esta parte progresista del espectro político, que han logrado instalar la idea de que para ser políticamente correctos, de que ser buena persona es necesariamente pensar como ellos dicen que tenemos todos que pensar. Y si no compartimos su forma de ver las cosas, entonces somos malas personas, somos machistas, somos misóginos, somos patriarcales. Sí, me parece que es ese juego perverso de la ideología de género, todo este rollo es que vivimos en una sociedad opresora y patriarcal que vive discriminando y persiguiendo a las mujeres con la finalidad de oprimirlas en favor de los hombres. Eso es un discurso ideológico, ¿sí? Científicamente la naturaleza humana no funciona así, pero construyen esa narrativa, ese cuento de buenos y malos, y como parte de ese cuento de buenos y malos pontifican una moralidad en la que si tú no estás de acuerdo con lo que ellos postulan, eres machista, eres misógino, eres patriarcal, ¿sí? ¿A favor o en contra del aborto? Yo estoy en contra del aborto, ¿sí? Yo estoy a favor de la libertad y la responsabilidad, tanto del hombre como de la mujer, porque si naturalmente no estoy de acuerdo en que la mujer pueda simplemente decir voy a matar a un hijo que yo libremente decidí participar en un acto cuya consecuencia era esa, naturalmente tampoco vamos a estar a favor de un hombre que se haga irresponsable, ¿no? Creo que la sexualidad es una responsabilidad grave que hay que asumir con cuidado. Tampoco te estoy diciendo que solo tengamos relaciones sexuales con fines de procreación, tampoco te estoy diciendo eso. Solo estoy
haciendo el señalamiento de un hecho concreto que es un acto que puede conllevar una consecuencia y que la libertad no se puede separar de la responsabilidad. No es violada, pero queda embarazada y no quería quedar embarazada. Según la visión de... es un riesgo que asumiste, y si un hombre quería... O sea, estaría obligada a tenerlo. A ver, dime tú, si tú anoche o yo anoche embaracé a una mujer, pero yo no quería embarazarla, ¿estoy obligado a hacerme responsable de la consecuencia y mantener a ese niño durante los próximos 18 años, sí o no? Sí. ¿Sí? Legalmente sí. Y moralmente también. Es que ahí entra un tema también. Es que el derecho es un reflejo de la moral y de la ética. Pero la pregunta sería la siguiente: si una mujer queda embarazada y no quería, y quedó. Yo creo que si los dos participaron libremente en un acto, tienen que asumir la posibilidad de las consecuencias que pueden imponer. Estarían obligados a mantenerlo. Estarían obligados ambos. Porque, a ver, si yo me subo ahorita a mi vehículo, ¿sí?, y atropello a una persona, yo no quería, pero participé en un acto cuyas posibilidades conocía, ¿sí? Es un tema de muchísima discusión. No, es un tema que tú te puedes decir hasta tiránico en algunos sentidos. Pero quería saber la posición del Frente de la Familia. ¿Cómo estaban? A ver, la posición del Frente es obviamente el respeto a la vida, la centralidad del valor de la vida humana como centro de nuestras instituciones jurídicas, de nuestro pensamiento y nuestra reflexión ética. Sí, es una posición ética. No tiene nada que ver con la religión. No tiene nada que ver con la religión. Me queda claro que hay muchas personas que desde la religión también apoyan esta posición. Sí, pero es una reflexión ética, ¿sí? O sea, la reflexión ética va así: la vida humana es valiosa, el ser humano tiene dignidad, la libertad y la responsabilidad son importantes, se tienen que hacer valer, y además nuestra antropología, nuestra sociología y el conjunto de nuestra naturaleza, como animales culturales, si tú quieres, hablando en el sentido darwiniano, ¿sí?, pues van en la lógica de preservar la vida, ¿sí?, y no de alguna forma de entregarnos a esta cultura hedonista, nihilista, que propugna básicamente ¿cuál será la palabra para definirlo? Un narcisismo personal, de que mis intereses personales es todo lo que importa, mi proyecto de vida a corto plazo, me explico, evadir cualquier responsabilidad con tal de entregarme al placer sin ponerme a detener ninguna posible consecuencia, sin asumir ninguna responsabilidad, ¿sí? Y eso va tanto para hombres como para mujeres, ¿sí? Porque si naturalmente nos parece inapropiado considerar la maternidad como algo de lo que se puede simplemente abdicar, también con la paternidad va igual, ¿sí? Y esto además, más allá de la libertad y la responsabilidad, que ya de entrada son importantes, pues también tiene un encaje con nuestra sociología, ¿sí? Porque cuando tú te pones a revisar un poco a lo que piensan los antropólogos de nuestras sociedades, pues te das cuenta que la familia nuclear, la unión del hombre y la mujer, la configuración de núcleos familiares con hijos, descendencia, la construcción de cadenas de solidaridad intergeneracionales, de abuelos a padres a hijos, pues son redes importantes para sostener la viabilidad de nuestras sociedades, ¿sí? Si tú desestructuras eso a partir de estas políticas que banalizan el valor de la vida, ¿sí?, que privilegian esta existencia, me parece que tendríamos que privilegiar pues más bien la defensa de estos valores que en su conjunto han dado origen a nuestra civilización, ¿no? Te agradezco muchísimo tu tiempo. Andrés, siempre un gusto. Y a seguir con su lucha, y luego vamos a seguir profundizando otros temas que, repito, me parece fascinante y muy interesante ver las perspectivas. Yo te agradezco mucho el interés y la apertura para discutir estos temas, aparte de un diálogo muy interesante y muy inteligente, tanto dentro como fuera de cámara.